Hola, hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Sueños Sonoros, en donde aprenderemos de la mano de los más grandes de la industria cómo sí podemos vivir de la música. Hoy tenemos una súper invitada, una mujer maravillosa con un carisma espectacular. Hoy nos salimos un poquito del área de la creación de música como tal y nos vamos más al área de cómo con la música podemos crear muchas cosas, sanar muchas cosas, y esta mujer es una especialista en la danza, de cómo a través del movimiento podemos lograr muchísimas cosas. Bienvenida, Rocío, más conocida como Rochi. Y pues nada, vamos a pasar unos minutos fantásticos a través de la historia de tu vida y de todo lo que has logrado también desde la danza con la música. Tan bonito, Paolita, muchísimas gracias por tan bella invitación, de verdad, y qué rico pues compartir esta experiencia de vida. Bueno, mi Roch, ¿cómo inicias tu carrera? Porque sé que no inicias desde de una vez siendo bailarina o danzando, sino haces otra carrera primero. Bueno, básicamente la danza se me despierta por un programa de los 80, tal vez inicios de los 80, que se llamaba Baila de Rumba, que era con el señor Alfonso Lizarazo. Y aprovechaba toda esta visualización de pasos y concursos y yo me la pasaba era como aprendiendo y captando cositas que había en la televisión. Y así llegué a participar en una presentación para el Día de la Madre, que la profesora, que todavía la tengo en mi corazón, solicitó a algunas participantes y yo fui la única que levanté la mano del salón. Entonces de ahí inicia como toda una historia en mi primera presentación. Esto fue en tercero de primaria. Sí. Para resumirte, yo salgo de bachillerato y al salir de bachillerato yo llego de un pueblo a la capital, a Bogotá, y yo estaba en los llanos. Sí. Y al llegar a la capital, pues me dicen que vaya a la SAP, que averigüe el tema de danza, no sé qué. Pues yo muy empíricamente realmente me venía con muy poca información. La vida de un pueblo es mucho más tranquila, más calmada, el ritmo de Bogotá es chocoloco. Entonces, al llegar aquí a esta institución, a esta universidad, me atrevo a pensar hoy día que entré por la parte posterior de la universidad. ¿Por qué menciono esto? Porque yo ingreso a estas instalaciones que pues es un edificio muy antiguo y encuentro que están en clase de ballet. Entonces yo no encuentro una recepción y yo pues lo único que hice fue interrumpir en la clase. Habían unas chiquiticas en clase y le digo a la persona que lo estaba dirigiendo, que era una mujer joven, tal vez unos 28 o 30 años, y yo le dije, discúlpame, es que estoy buscando información para el estudio de danza. Y ella me miró literal de arriba a abajo y me dijo, ¿pero para quién es? Le dije yo, ¿por qué? Entonces me dijo ella, no es para ti, o sea, es para tu hermana o tu hija o algún familiar tuyo. Yo le dije, no, es para mí. Me dijo, no, estás demasiado tarde porque esto se inicia a los 6 años de edad. O sea, a esta altura ya no puedes hacer nada, o sea, no te aplica. Mira, yo salí ese día llorando, esto es literal, llorando. Como te digo, fue falta de conocimiento, de aperarme de mucha más información. No tenía conocidos en Bogotá, Claro. realmente. Y pues para mí fue traumático. Entonces yo dije, yo no puedo estudiar danza. Yo tenía como unos 18 o 19 años. Okay. Y dije, estoy muy vieja para estudiar. Y de ahí Dios. opto por ver otra opción de estudiar otra carrera que me gustara. Y ahí es cuando me voy por la parte de administración hotelera porque me gustaba viajar y me parecía rico viajar y conocer el mundo, que ha sido una bendición también poder tener esa experiencia. Sin embargo, ese sueño y como esa misión de vida que tienes, porque pienso yo que también hay muchas funciones o muchos roles que venimos a cumplir aquí en este planeta, esa misión de vida de danza que tenía, la seguí gestionando, pero yo trabajaba, yo estudiaba y lo que hacía era pagarme academias particulares. Sí, entonces recuerdo mucho que entré por tierra colombiana, el tema de folclore, me metí a estudiar con Bochni, que era todo el tema de flamenco, danza española, y bueno, en cada escuela haciendo presentaciones, aprendiendo, haciendo presentaciones, porque mi sueño era como presentarme, yo quiero presentarme. Y pasé por otras escuelas también, me metí también a manejar temas de rumba,
Y un fuerte también que hice mucho, que me jaló mucho, fue la danza femenina enfocada hacia todo lo oriental, con la Academia Antonina Canal, que hoy día es Pren Shakti. Bueno, tú primero haces hotelería, todo este tema, sigues estudiando. ¿Cómo son tus inicios? ¿Cómo llega ese momento de esa primera presentación? ¿Cómo recuerdas eso? Ok, bueno, a medida que estaba estudiando la hotelería, pues en el colegio siempre estuve en el grupo de danza, en el grupo de porros, o sea, todo lo que fuera baile, ahí estaba metida de nariz. Y ya estudiando la hotelería, obviamente me metí al grupo de folclore de la universidad y me metí al grupo de porras también de la universidad. Entonces, esto fue muy contradictorio porque pues yo era muy tímida, muy introvertida un poco. Y Sí. pues llegar a la capital, pues te despiertas o te despiertas y no te come. E inicié la primera presentación con, bueno, aparte de las de infancia, ya con el tema del grupo de folclore y el tema de porras a nivel de competencias de la universidad. Ahí a la vez estaba estudiando lo que era danza española y después termino allí y es cuando inició a estudiar danza oriental. Obviamente, pues esto en resumidas cuentas, pues fueron presentaciones en institutos, en competencias, en teatros, así llegué al Teatro Colsubsidio, hicimos varias presentaciones allá. La que más me llena pues fue la bendición que tuvimos de ir a Egipto Sí. y a pesar de que íbamos a estudiar todo el tema, bueno, una parte oriental porque es un mundo muy grande, nos íbamos a ir a presentar con un tema de Mapalé y tú no te imaginas o no sé si has tenido la oportunidad de uno ir a danzar algo de su tierra en otro país, eso es, wow, eso es apoteósico. Claro, representar Sí, o tu sea, país a través de la danza. la sangre se te sube al 1000% porque es como soy colombiana y este es mi folclore, es muy chévere. Claro. Tan así que cuando nos presentamos allá, al otro día salimos en el periódico de Luxor y pues fue muy chévere la experiencia colombianas en Luxor bailando Mapalé, fue muy chévere porque hay una dinámica muy bonita que es el tambor aquí en Colombia y allá pues es la famosa darbuca, la que tiene como formita de cáliz. Sí. Entonces, digamos que por el tambor es como muy acogido fácilmente el Mapale y fue un hit allá. Cuéntame, bueno, cuando viajaste, ¿ya eso ya te producía dinero o era patrocinado por alguna compañía? ¿O cómo sobrevivías o vivías en esa época? No, realmente lo que yo hacía era como también trabajaba y a la Sí. vez estaba estudiando, lo que realizaba era de mi trabajo, aportaba y me pagaba porque digamos que teníamos como en patrocinios de academias, de pronto a nivel empresarial, pero gran aporte, por no decirte el 90%, pues era nuestro. Ujú. Entonces, o hacías esa inversión para Sí. ti y te dabas a conocer y te dabas esa oportunidad de vivir una experiencia maravillosa y poder compartir esto de la danza, o te quedabas sin poder correr ese riesgo. Entonces, digamos que yo siempre digo que hay una inversión importante que en ciertos momentos de la vida tú tienes que hacer, porque es para ti, es crecimiento tuyo. Entonces, en esos momentos eran pagados por cada uno de nosotros y ya posteriormente cuando inició a devengar, arrancó por un gimnasio. Es muy importante esto para todos los que nos escuchan, que uno tiene un sueño, pero para llegar a ese sueño hay que hacer sacrificios o hay que hacer esfuerzos y cuando tú tienes un objetivo claro, pues digamos no se ve así, sino se ve como tú lo acabas de mencionar, como una inversión. Sí, y era muy chistoso porque yo llegaba del sastre de ejecutiva, tacón, de caminar la calle porque estaba en la parte comercial, en la parte hotelera, con cadenas hoteleras, y estar con tu sastre y súper cepillada, y llegaba a las 6 de la tarde, yo salía volando a ponerme una sudadera, unos tenis, y llegué a dictar clases en academias o en los gimnasios que estaba, o sea, yo tenía una doble vida y uff, sí me acuerdo que me bajé mucho de peso. Claro, ese corre no es Sí, fácil, pero hay algo dentro de uno que lo hace claro. movilizarse a eso. Claro, Qué era eso que tú tenías dentro? ¿Qué crees que era? pasión, es pasión por lo que haces, lo que amas hacer y es como es tu sueño de vida, ¿no? Y finalmente creo que nada pasa por casualidad, sino simplemente son cosas que te van poniendo en el camino a la vida, porque nada te sobra, o sea, tú de todo lo que aprendes, algo te queda, una palabra, una expresión,
una frase, un movimiento a través de la danza. Y eso hace complemento de lo que hoy día también hago, que es compartir el bailar con mucha gente. Y es como sembrarle un momento de alegría en tantos espacios de preocupación que tenemos en el Claro, día es a un día. escape. Un escape. En la época que tú decides, bueno, primero estudias hotelería, pero ya decides dedicarte a la danza y todo esto, ¿cómo lo toman tus papás? No, súper bien, porque yo desde chiquita estaba bailando. Tuve el apoyo incondicional de ellos, con la hotelería, con la danza también, siempre hubo ese apoyo. De hecho, a veces me acompañaban, o sea, han sido como también ese soporte moral Sí, de ver de pronto a tu mamá o a tu hermana o apoyándote en determinadas actividades en torno a esto, y eso te da mucho perrenque. claro, porque no es fácil, porque no es una carrera, llamémoslo así, común. No es lo que, digamos, todo el mundo espera que uno estudie. Lo que tiene que ver con el medio de la música y de las artes siempre es como, y seguro que sí va a poder vivir de esto, entonces contar con el apoyo de los papás es muy importante y Sí. de la familia en general. Sí, eso es vital, aunque yo diría que hace muchos años de pronto el tema a nivel del arte en general era un poco más tabú, menos reconocido a nivel de pronto profesional, laboral, económico. Pero hoy día me parece maravilloso que ya entre, bueno, hablando específicamente de la danza, como ese arte de terapia, sí. Sí. Y es lo que yo busco, ¿no? A través de la danza, hacer terapia realmente, ya sea para que sueltes, para que fluyas, para que bailes por una hora, te desconectes del mundo exterior y de pronto te vayas con una calma, una tranquilidad en tu corazón y puedas tomar una decisión desde allí para que sí mismo el resultado sea calma y tranquilidad, que cuando tomas una decisión un poco motivada por algún momento que te ha generado malestar o este tipo de cosas. Entonces, creo que hoy día es más reconocido desde ese punto de vista y la pandemia nos ayudó también en eso. Sí, yo de hecho recuerdo cuando estaba en pandemia que yo me conectaba y veía tus en vivos Ah, sí, y sí, los claro. hacíamos y los hacíamos con mi hija y es un momento a mí se me olvidaba por completo que estaba en pandemia o era ese rato de disfrutar, de bailar un rato y era sí fue muy importante y no solo lo hacías tú, lo estaban haciendo varios artistas porque pues no había de otra y se enfoca un poco más la atención ahí. También recuerdo que en una época ser bailarín o ser bailarina estaba mal visto. También había como la mala fama de... Bueno, digamos que yo te lo puedo hablar desde mi experiencia. Sí. En lo oriental, sí, siempre fue como juzgado de Ujú. alguna forma, pero yo pienso que ha sido un poco más de conocimiento. Además, también el tema cultural Total. de estos países, pues es muy respetable, claro, pero más allá de, si hablamos de la danza del vientre, más allá del contexto que de pronto se te puede tomar como literalmente la palabra, tiene un trasfondo un poco más de sanación, más espiritual, más artístico, ¿sí? Sí. A veces nos falta es un poco de información o conocimiento de estos aspectos para poderlo realmente aterrizar y visualizar con los ojos que se deben ver realmente, que es la parte artística. Claro. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces? En cuanto a la danza, Sí, en cuanto a la... el contacto con la gente, ¿Por qué? porque para mí es muy satisfactorio sacar una sonrisa. Esto lo digo con mucho respeto, también sacar una lágrima, porque las lágrimas son agüitas sanadoras. Y cuando yo veo a una persona llorando, sé que está haciendo un movimiento de fibras, de emociones interiores donde está limpiando y el poderlo exteriorizar es maravilloso. Yo he tenido alumnas donde estamos de pronto en un gran evento y están llorando por diferentes temas, por una preocupación, un tema familiar, no sé, le acaban de despedir, una tusa, tantos aspectos y es maravilloso ver cómo puedes salir, desfogar, porque es importante exteriorizarlo y salir muy liviana después de una bailata. Así es. ¿Qué es lo que menos te gusta de este proceso que has tenido con respecto a la danza? ¿Qué es lo que menos te ha gustado que tú digas esto no? Más técnico de pronto es cuando estoy en alguna actividad importante o una clase o algo y me falla el sonido. Eso es algo que no puede pasar. Es algo como más material,
que lo restante. Por lo demás, me lo disfruto muchísimo. Yo creo que es de las cosas más importantes amar lo que uno hace. ¿Y qué es lo más difícil que has vivido durante esta carrera? Lo más difícil a nivel del baile, no sabría decirte, ¿sabes? Porque pienso que independiente de las situaciones o conflictos que se puedan haber tenido, te enseñan algo, ¿no? Sí, Entonces, algo tan simple como el sonido, o sea, no, esto no puede volver a pasar, pues se revisa por otro lado el sonido, cosas así. Entonces pienso que siempre te dejan como algo y para evolucionar, como para crecer. pero digamos algo que tú recuerdes, alguna experiencia, como que, no sé, alguien se haya acercado a ti y no lo haya recibido de buena manera, no sé, algo así. Pero sabes que sí difícil, no tanto de la gente, sino conmigo misma. Dos momentos que he tenido difíciles en mi vida y me ha tocado inmediatamente a la clase, o sea, casi situaciones que se te presentan y pum, tengo que entrar a clase. Y trato siempre en la clase de conectarme con la gente y poner como esta sonrisa para que todos estemos en la misma sintonía y tener una situación que te acabo de abordar y tú quedas como, pues somos humanos y pucha, o sea, intenté disimularlo demasiado, pero sí dos alumnas se me acercaron y me dijeron, profe, ¿qué pasó? O sea, usted no estaba hoy, ¿qué pasa? Y desbordarme, ¿sí? Eso me parece muy difícil, que a veces, como todos los días, tenemos momentos de preocupación o momentos donde estamos arriba, pero llegar y conectar otra cosa cuando tú estás sintiendo de pronto un dolor intenso es muy difícil, eso sí. Claro, porque salir al escenario como todos los artistas y dejar Exacto. de lado un tema personal, un tema familiar y que el show continúe, como dice. Exactamente, así es. No es fácil. ¿En algún momento has pensado o te has desanimado de haber escogido este camino que tú digas, ah, yo hubiera preferido ser? No, nunca. Que haya titubeado una sola vez, no. Nunca lo dudaste, siempre ha No, sido... no, yo creo que son la parte de la música, la danza, yo creo que son cosas que vienen muy de como la sangre, desde chiquito, no sé, como la medicina, viene desde pequeño, porque lo empiezas a desarrollar directa o indirectamente y ya después cuando, en mi caso, tuve la oportunidad de poderlo reforzar y estudiar, Sí, no, por el contrario, como la reafirmación de lo que quieres realmente. de que sí, esto sí era para ti. Sí. ¿En qué momento? Bueno, porque primero estudias lo que dices de manera técnica, muchas danzas, muchas culturas, muchos géneros musicales. ¿En qué momento lo fusionas con la parte de que esto funciona y sirve para ir más allá de lo físico? Porque claro, muchas personas van al gimnasio y hacen su clase de rumba porque quiere tonificarse, porque que está muy bien, pero ¿en qué momento entras en la parte espiritual, en la parte emocional? ¿En qué momento lo fusionas? Empiezas a trabajarlo desde esa área. Sí, tuve la oportunidad de dar clase, bueno, en uno de los tantos lugares, pero recuerdo mucho en un gimnasio que allí terminé la clase y habían colchonetas, entonces, no sé, o sea, digo yo, inspiración divina. Le pido a la gente que tome las colchonetas, yo tenía un aceitico de estos de esencias y me dio por decirles que se recostaran, yo tenía música como de relajación, este tipo de cosas, más suavecita, ya de desconexión. Y allí empecé a hacer como una especie de relajación del cuerpo, de soltar, de concentrarnos en el aquí y en el ahora. Después de hacer este ejercicio, la gente quedó como, wow, ¿qué es esto tan chévere? Y hay una apertura en donde empiezan, no, estoy pasando por esto, no sé qué. Yo dije, wow, esto movió cosas, qué chévere, porque no había tenido como esa apertura. Y es cuando yo me doy cuenta que mi misión de vida, más allá del baile, ese velo que tú dices de la danza, es llegar al fondo del corazón de la persona. Y así no hables, puedas llevarte otro tipo de información desde lo corporal, emocional, físico, mental, espiritual. Y así mismo pues lo puedas aplicar en lo que tú estés viviendo en ese momento. Entonces a partir de ahí empecé a hacerlo y es de las partes, si te digo, que más me encanta después de bailar. Lo que pasa es que no en todos los espacios lo puedo hacer. Claro. Pero sí es como el plus de la clase. Cuéntanos dentro de tu carrera, ¿cuáles han sido tus mayores logros? Uno, pues fue tener la oportunidad de ir a Egipto, que fue Sí. con mucho esfuerzo, con mucho ahorro,
mucho trabajo, doblarme en turnos, o sea, por esa temporada fue cuando bajé de peso. Eso fue con mucho esfuerzo. Otro de los logros, poderme presentar en shows muy importantes con Antonina Canal, en Colsubsidio y en otras ciudades. Y otro de los logros fue cuando abrí mi estudio en Bogotá, que dije, bueno, esto es un sueño de vida y era un momento profesional muy álgido en la parte hotelera, pero sin embargo sentía que no me quería ir de este planeta sin haberlo vivido. Y es cuando pongo mi estudio. Claro, Era el bebé. Es el bebé. genial. ¿Podrías explicarnos cómo se sienten esos momentos, cómo disfrutaste de esos momentos, por ejemplo, estar en Egipto, con quien compartías, que tú decías, esto es un sueño, estar al lado de, aprender de su cultura? Allí estuve con Débora Asma, que es una gran maestra de danza árabe. Estuvimos con Portia. Estuvimos con Devik, que era en esa época la instructora de Shakira, cuando Shakira estaba dando sus pinos resaltando esto del árabe. Estuve con Amir Taleb también, que es un argentino, un gran maestro en esto. Estuve con el maestro Luis Fernando también, que es el director de Tierra Colombiana. Y con la señora Melba, la directora de la Academia de Folclore Español. Y aparte de presentaciones, también tomaban talleres durante esa Sí, habitualmente. estancia. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en? Allá 20 días. Y también cuando ellos vienen acá, ellos vienen no tan seguido, pero sí esporádicamente. Cuando vienen, pues dictan talleres y pues todas las academias aprovechan la oportunidad para actualizarse, para tomar nuevos ritmos, fusiones, bueno, tantas cosas que hay alrededor de la música. Y ahí aprovechamos estas actualizaciones también. Claro. ¿Cómo te has preparado tú después de que nos cuentas esta experiencia en donde la gente recibe como la danza para como medio de sanación, como este espacio tan bonito, de lo que nos hablas de apertura y todo esto? ¿Te sigues preparando en esa área? ¿Has tomado también, no sé, cursos, no sé cómo? Uy, sí, demasiados. Muchos cursos. He tomado todos para resumirte como en torno al crecimiento interior de la persona y cómo poder superar estos dolores que son grandes maestros en la vida y poderlos transformar en situaciones positivas. Yo creo que ahí está como el proceso de la evolución realmente de uno de ser humano, por lo que he aprendido de otras personas en el camino. Y sí, a la fecha continúo. Continúo con estos cursos también al día de hoy, trabajando en unas danzas circulares, que son danzas un poco más espirituales de nuestros ancestros, de los indígenas, de cómo a través de la danza transforman con una, por ejemplo, con una visión del fuego, ¿sí? Sí, E incluso la primera forma de comunicación es la danza, sí. antes del habla, de la expresión verbal. Y la primera danza que se genera es alrededor precisamente del fuego, y de allí también surge como un poco el nacimiento de la danza circular, que pues como su palabra lo dice, se danza en círculo. Claro, porque es todo un camino siempre en pro del crecimiento, porque no es solamente que llegas a un estadio en donde ya puedes vivir de tu pasión, de tu arte, sino que tienes que seguir preparándote, y esto es importante para los oyentes, para los que quieren seguir este camino, para los que quieren seguir el camino de construir cosas a través de la música. Entonces no es que esto llegue a un punto en donde tú dices, ya me las sé todas. No, esto es un camino de por vida, yo digo, no tiene fin alguno y cada vez salen cosas nuevas, informaciones nuevas. Ahí, por ejemplo, está la biodanza, está la danza trabajada desde la parte neuronal, desde la mente, todo lo que ejercita y hace a través del cuerpo y cómo tú también puedes evitar muchas enfermedades a través del baile, no solamente por un tema como tú decías de cardio, sino que puedes generar una resistencia a los 90 años y no andar con una balita de oxígeno, sino tener un físico más allá de la edad natural a una edad biológica menor por el cardio o por las condiciones que tengas de tu cuerpo. Entonces, hay danzas, por ejemplo,
donde se trabaja la fluidez, hay danzas donde se trabaja, por ejemplo, todo el tema de soltar y liberar, o trabajar la emoción de la alegría, o trabajar la emoción de la tristeza, y donde finalmente pues la conclusión es que terminas desfogando y trabajando en tu propia autosanación, ¿no? Y ahí es muy importante, a mí me parece muy interesante es ver cómo, por ejemplo, tú puedes vivir de la música, pero no haces música, sino Ajá. que la estás, La comunico. la estás aprovechando para danzar, para la sanación, para todo esto. ¿Cuál es la música que utilizas normalmente? Cuéntame, pues, digamos, para el espacio que es rumba, para el espacio que es sanación, para el... Pues la música primero es muy diversa, ¿no? Sí, Es un mundo infinito. Amo los cantantes, amo los músicos, por ende, obvio. Pero, por ejemplo, en una clase de música pues se maneja muy crossover, ¿no? Hay que darle gusto a todo el mundo y que todo el mundo esté contento. Entonces, puede ir un merengue, una salsa, folclore nacional, internacional, un reggae, un vallenato y bueno, todas las generaciones que también están saliendo musicalmente. Y ya, por ejemplo, cuando vamos a trabajar, uno como es el de rumba terapia emocional, también manejo, pero el crossover, pero de otra forma diferente. Ya, digamos, en una clase de baile, de rumba como tal, se está manejando el crossover dependiendo de un cardio. Aquí sí, también es importante un cardio, pero no es mi prioridad. El objetivo es que tú sientas la emoción de acuerdo a lo que estás escuchando. Entonces, eso también te despierta muchas cosas, ¿sí? sí. De exteriorizar, de soltar, etcétera. Y hacer un trabajo también de conciencia a través de música, de relajación, porque puedo ponerte de pronto una canción que te digo, ¿te has dedicado a alguna canción? Ejemplo, no. Entonces puedo colocar una canción donde tú te la dediques, ¿sí? Claro. Entonces es más, primero son grupos más pequeños porque es más personalizado y segundo es a través de la música, obviamente porque está la parte auditiva y la parte corporal, transmitir esa información al cuerpo, que primero entra por tu oído, pasa al cerebro, el que trabaja toda la parte motriz que es del tálamo y de allí pasarlo ya a lo que es el cuerpo como tal. Pero esa es como la música que habitualmente manejo. Ya si hablamos de trabajar un taller de pronto para despertar la sensualidad de la mujer de adentro hacia afuera, no lo que nos venden los estereotipos, este tipo de cosas que hay que Sí. cumplir, entonces ya manejamos otro tipo de música que te ayude a despertar, porque finalmente la sensualidad está en todas y en todos. Qué importante eso, que una selección, una buena selección o una mala selección musical puede hacer en nosotros despertar sentimientos y emociones que pueden ser buenos, como para, para la parte de abrirse y de la sanación, o malos, como para lo que tú decías de pronto de esa transgiversación de la sensualidad. Ujú. Entonces hay mucha música, creo yo. Puede ser que alguien diga, no, no es para tanto, pero sí como muy demasiado explícita. Además que, por ejemplo, he tenido experiencias muy lindas, como te digo, que te ayudan también como a crecer. Es, por ejemplo, tener alumnas que tienen su sensualidad, como te digo, porque todos lo tenemos, pero no mirarse a un espejo y llorar porque no se atreve a mirarse al espejo. Obviamente, detrás de todo esto también se hace como una profundización, tú más que nadie sabes, en Sí. donde se indaga de dónde viene esta información o esta creencia o este trauma de infancia, etcétera, etcétera. Y que después esta mujer salga, wow, llega, ¿quién eres tú? Y ya se Entonces pueda mirar al ya se pueda espejo mirar al espejo. Sí, es una cosa increíble. y se considere sensual sin estar encasillada en un En estereotipo. los estándares sociales, sí, correcto, exactamente, sino porque enfocándonos en el tema de sensualidad es un tema de actitud, ¿no? Sí. Básicamente es eso. Pues nos vamos cerrando, vamos despidiéndonos de este espacio y que nos haya regalado esta entrevista tan bonita. Me parece súper importante que veamos a alguien que puede vivir de la música, no como tal haciéndola, sino disfrutándola y sacándole el provecho desde otro ángulo completamente diferente de todas las personas que hemos estado entrevistando aquí en Sueños Sonoros. De verdad te agradezco mucho por tu tiempo, por explicarnos de esta manera tan sencilla. Tú lo haces ver súper sencillo. Yo soy alumna de Mm. Rochi ya hace algunos años y yo también era de las que creía que tenía dos pies izquierdos y wow, ya puedo coordinar ya, y no solo para mí, ha repercutido en mi hija
que ahora hace desde lo que a ella le gusta, que es el K-pop. Está ahí en sus De temas moda. de Sí. sí, de algo urbano y otro, pero empecé yo llevándola, ella estaba muy chiquita y viendo esto y eso movió fibras dentro, que me parece muy, muy bonito. Y pues de verdad agradecerte por este ratico tan especial. Regálanos por favor dónde te pueden contactar, tus redes, tu espacio ahora. Sí, mira, en las redes aparezco como Angelus, con G de gato y Z al final, Angelus. Y para cualquier inquietud o información, mi número de celular es 301-544-7882. Y pues no, Pau, agradecerte de verdad esta invitación a ti y a todo el equipo porque es muy bonito poder compartir estas historias de vida y decirle a estos chicos o a estas chicas que vienen detrás en el camino de nosotros que sí se puede y que realmente con el corazón y la pasión por lo que tú amas hacer, lo vale todo, lo vale absolutamente todo. Así es. Oye, se me estaba olvidando. Siempre tenemos aquí la costumbre de que nos recomienden 2 canciones que te gusten a ti así muchísimo. A mí, I Got a Feeling de... se me olvidó el nombre del grupo. Bueno, lo buscamos. ¿Y cuál es la otra canción? Tour de Peace, que es Regresando al Corazón. Vale, mi Rochi, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Esperamos que se hayan conectado, así como nosotros, y que hayan aprendido de esta entrevista y de este espacio tan lindo. Y pues nada, no olviden subirle el volumen a sus sueños. Muchas gracias.